Bienvenidos al seminario del método estructural dinámico. ¿Qué punto de vista se está usando aquí? Ella habla de sus climas, los climas de los demás, historia familiar. ¿Qué punto de vista es ese? Bueno, pero del labrador, del aviador o del astronauta. Está mirando relaciones, pero también está viendo la gente por dentro, en los detalles. Algo del... Está aviador y labrador y campesino. Venga, ¿qué puntos de vista se están usando ahí? Relaciones, claro, sí. Aviador, relaciones, ¿cómo no? ¿Qué otra? También ella tiene temores y lo que le pasa al otro por dentro, es decir, se pone en el lugar del otro. Si también está viendo detalles en sí y en el otro. Y hay un poquito de proceso, ella está expresando que sus temores a futuro, es decir, hacia dónde va todo eso. Así que hay también un poco de visión de proceso. El método es usar esas tres visiones simultáneamente. ¿Qué otro ejemplo hay? Por ejemplo, me haciendo teatro y la verdad es que a veces me lo paso muy bien y otras veces estoy ahí con más miedo que vergüenza, ¿no? Entonces, yo ahí lo que veo es que tendrá que ver con mi prestigio, con mi ego, algo hay ahí que me toca y que me hace estar intranquila. Es una visión de detalle, labriego, sí, te estás preocupada por qué te pasa por dentro. Lógico. La visión de detalle es la más común en nuestra cultura, Eso, desde los griegos para acá hemos insistido en el detallito, así que gracias a eso tenemos la técnica que tenemos y muchas cosas que son magníficas, pero la visión de detalle es bastante incompleta. Pero la usamos en automático, digamos. Mamá, mamá, dice el niño con el ojo morado. ¿Qué te pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo te dio? ¿Qué te pasó? Es decir, vamos al detalle. La primera reacción es al detalle de las situaciones. Usamos las relaciones más ocasionalmente. ¿Alguien tiene algún problema resuelto con punto de vista relacional? ¿Alguna situación? Cuando yo llegué a España y tuve que empezar a organizar mi vida de nuevo, una de las cosas que tenía que hacer es ver el trabajo. Entonces fui viendo cómo estaba el medio para elegir el trabajo y por eso me esforcé por hacer una cuestión. Que puse mi vida en relación a lo que yo quería hacer como proyecto en el humanismo y en relación al medio en el que yo estaba. Me fui moviendo con diferentes imágenes hasta elegir aquella que tenía que ver con un proyecto de vida. Tuviste en cuenta muchas relaciones allí, porque hay gente que tiene experiencia solucionando situaciones gracias a relaciones. Venga. Y esto hace que suegra y yernos compartan, y nietos y abuela compartan, y hijos y madre haya también un vínculo. Me cuesta más con el marido. Es un bello ejemplo de situación relacionante, en transformación, porque no, como lo has explicado, no es algo quieto, sino que va transformándose. Bueno, pues podríamos ver, esto es lo que ya vimos de la actitud psicológica, seguimos adelante, ¿qué es el método, el encuadre? Fundamentalmente es que para cambiar el mundo y transformarnos nosotros tenemos que pensar de otra manera. Es fácil pensar de otra manera, porque con la misma cabeza que traemos, pues no es fácil. Es decir, no aceptamos el cambio y mucho menos lo proponemos. Así que, entonces, con los viejos métodos no vamos a dar ni un paso. Eso le ha pasado a las ciencias, hay varias ciencias que seguían con la lógica aristotélica y han tenido que cambiar sus métodos, y hay métodos académicos muy avanzados que curiosamente se unen con esta visión. En física cuántica y matemática avanzada hay nuevos métodos académicos que se relacionan, son muy similares a nuestro método, enganchan muy bien, tienen muchas cosas en común.
Así que parece que nosotros hace 50 años empezamos con algo y ahora es de utilidad. Así que es de utilidad. Bueno, hay que hacer un poquito de marketing de nuestro método también, ¿eh? Epa. Esto de la visión de procesos, ¿sabíais que influyó en el equipo mundial contra el cáncer? ¿Lo conocéis a esa historia? Venga, eso es marketing, pero real. Sí, porque una gran amiga, oncóloga, bueno, ella es más bien neuróloga, pero trabajando como oncóloga en el equipo sueco, se puso en contacto con el equipo japonés, porque querían saber por qué era que los japoneses tenían resultados diferentes según las células madre. Es decir, células madre de un individuo, estaban hablando de ratones, células madre de un ratón sano las inoculaban en un ratón enfermo de cáncer y se volvían cancerígenas. No era solamente que las células madre podían curar a ese ratón diferente, sino que al inocularlo en un ratón enfermo, las células madre mutaban y volvían a hacerse cancerígenas y no ayudaban nada. ¿Por qué? Entonces, lo que aportó esta oncóloga sueca es que hay un proceso en las células madre. Las células madre no mutan porque sí, hay un proceso que desarrollan y hay que estudiar ese proceso para ver por qué están mutando y no simplemente creer que por inocular células sanas se va a curar el problema. Pues lo aceptaron y empezaron a trabajar sobre ese proceso. Esto ha sido un aporte del método estructural dinámico al equipo mundial de oncología. ¿En qué se basa el método estructural dinámico? En las tres visiones, en los tres puntos de vista, la visión de detalle, la visión de relaciones, que es la siguiente, una más, y la de proceso. Seguimos adelante. Un método es un sistema de procedimientos ordenados para cualquier cosa. Los usamos normalmente. Los métodos que tenemos tienen que ver con toda la historia de nuestra cultura. Así que no usamos métodos porque sí, los hemos heredado. ¿Cómo se le ocurrió a este señor inventar un método nuevo, diferente? Era muy listo, sí, claro. Bueno, seguimos adelante. Una más, ahora vamos a toda prisa. Pues bien, porque este señor, gracias a una experiencia personal, descubrió 4 leyes. Una experiencia que está disponible a cualquiera que siga las pautas y los ejercicios que él planteó. Cualquiera que lea La mirada interna puede ver que ahí hay pautas para llegar a una situación muy inspirada. Y en esas situaciones de inspiración a uno se le ocurren cosas. Pues a él se le ocurrió nada menos que las 4 leyes universales. Las 4 leyes tienen que ver con estas visiones que hablábamos, la del labriego, el aviador y el astronauta, pero están explicadas o dichas en difícil. Primera ley, seguimos adelante. Lo vamos a ver más en detalle, pero esta ley de estructura es la más difícil de digerir. Porque uno está acostumbrado... Es de los niveles lógicos, exactamente. Porque ¿has visto que hay gente que piensa muy cuadradito, ¿no? Muy ordenado? Y hay gente que piensa como en burbujas. Es algo normal, ¿no? Pero, pues esta ley de estructura dice que existen planos lógicos, ámbitos condicionantes que incluyen cosas que a su vez son ámbitos condicionantes de más detalles, que a su vez son ámbitos condicionantes de más detalles. Un ejemplo de falta de ámbito lógico, y perdonen el salto de plano, pero... A ver, una pareja de enamorados, después de un tiempo de convivencia, se plantea, tengo que hablar contigo. Y uno de ellos dice, mira, aquí está pasando, tenemos un problema de sexo, en el ámbito sexual. Ajá. Y el otro contesta, sí, yo también experimento un problema fuerte, y es que tú dejas los calcetines sucios en mitad del salón.
No es lo mismo plantear un problema fundamental de pareja que un detalle de la domesticidad. ¿Ven el salto de plano? Se le puede perdonar a los enamorados porque no necesitan lógica para su relación. Pero el salto de plano es fatal. A la larga les va a pasar factura. Pero esos son ámbitos lógicos. Cada ámbito pone su condicionamiento. Es decir, ¿qué ámbitos lógicos tenéis en vuestras vidas? Por ejemplo, ¿hay alguien que trabaje en oficina? Venga. Eso pone un ámbito condicionante bastante claro y fuerte. ¿Hay alguien que estudia? Ámbito condicionante que pone pautas y reglas y ritmos y todo aquello. ¿Hay alguien que tenga familia numerosa? Ese es un ámbito condicionante. Sus integrantes están claros. Pero eso pone pautas, ritmos. Entonces, hay una relación dinámica con otros seres dentro de ámbitos condicionantes. Según el interés que uno tenga, aparecerá el ámbito o no. Vamos con la otra ley. Esta ley supera el causa-efecto. Supera el causa-efecto. Eso de quién tiene la culpa no funciona con esto. Hay relaciones de concomitancia. Es decir, esas son mucho más fuertes que el causa-efecto. No es que no exista el causa-efecto. Si yo le doy una patada a alguien, pues al otro le duele, hay un efecto. Pero esto supera esa visión tan corta y ve mejor la concomitancia. Entonces, si hay un ámbito condicionante, los que estamos incluidos en él, concomitamos. Es decir, volviendo al ejemplo del chaval y la marihuana, no es solamente que es amigo de Pepito o de Julián, es que toda su generación está en una situación concomitante de apertura, de investigación, de querer ver, ¿no? Y muchas otras cosas más que nos quedamos cortos, pero bueno, valga la explicación. Es decir, la concomitancia es algo para tener muy en cuenta y para ver las relaciones desde ahí, que existe concomitancia entre todos los elementos de un conjunto. Seguimos con otro. Esto es mucho más que una visión histórica, porque se advierten ciclos, se advierten ritmos, hay tiempos, es más complejo. Pero es necesario ver el trayecto de lo que uno está estudiando, la historia anterior y los futuribles, los posibles futuros. Y si uno puede pillar los ciclos y puede pillar toda la complejidad de ese proceso, pues comprenderá mucho más a fondo. ¿Alguien ha leído a Toynbee? Historia de la civilización. Bueno, ha habido muchos estudios para comprender en qué momento histórico estamos, que se está repitiendo según lo que pasó en varias civilizaciones. Y es muy loable el intento que se ha hecho por comprender cómo es que nuestra civilización nace en un punto de Grecia y termina, y más o menos por hoy, si no mañana, está en un momento de decadencia. Esos loables intentos han sido muy respetados y han dado una nueva visión de dónde estamos parados históricamente. Pero si le podemos dar un poco más de complejidad, se podría estudiar mucho más profundamente el tema. Venga, vamos ahora con la última. Exactamente, de eso se trata. Hay transformación de los elementos de un objeto determinado, el objeto de estudio, a lo largo de una etapa, pero se van transformando, de manera que solo algunos pasarán a la etapa siguiente y los otros, pues no, tendrán que ser desechados. Bien, ¿les parece que volvemos a problemas concretos? A ver, agarremos un ejemplo de situaciones concretas. Un ejemplo, una situación concreta de vida cotidiana donde todos podamos reconocernos más o menos. ¿Qué ejemplo hay? ¿De trabajo, de familia? Una dificultad que exista, que valga la pena aplicarle método. ¿Qué mirada es esa? ¿Una pauta rígida? ¿O te inhibes? ¿O embistes? Esa es no sé si estoy interpretándote. O tienes que poner a todo el mundo en contra.
¿Qué actitud, qué punto de vista es ese? Relacional, sí, claro. Hay una situación con otros y ahí o me quedo quieto y retrocedo, pero me traiciono yo, o avanzo y hay que ver la que me espera. Bien. También hay algo ahí. ¿Qué alternativas hay en esa situación? Pensando en las leyes. Ajá, me busco otro curro. Sí, aplico la estructura, es por ahí. Ajá, ¿qué otra? ¿Me ayuda la superación de lo viejo por lo nuevo? ¿Puedo transformarme yo de alguna manera como para...? Ajá, por ahí va. Venga, las cuatro. Pero con la concomitancia me ayudaría mucho, porque hay otros que concomitan como yo, que les pasa lo mismo. Entonces, si yo fortalezco por aquí, por allá, con los concomitantes, y la cosa puede ir... no hay garantías, ¿eh? Depende de qué tan rígido sea. Hay que buscar el momento oportuno, ley de ciclo, no cualquier momento. A ver, ¿qué otro ejemplo concreto? Bueno, yo desde hace más o menos un año estoy intentando formar un grupo al que llevar el mensaje, ¿no? Y siempre me salen todas las resistencias del mundo, aparte de que no soy capaz de organizarme el tiempo bien. Pero es algo que realmente quiero hacer y que yo quiero llevar esto a la gente. Entonces me doy cuenta de que al final siempre pesa más mi cotidianidad, mi día a día, que es que tengo un millón de cosas que hacer, que es que no tengo con quién dejar al niño, que es que tengo mi propia reunión de mensaje los miércoles, que no me da tiempo. Entonces, bueno, yo quería darme la vida, o sea, el método, a ver si por ahí consigo lanzar el proyecto hacia adelante, ¿no? Pero lo que sí observo es que siempre voy postergando y que eso no lo llevo solamente a este proyecto, sino a la mayoría de los ámbitos de mi vida. Venga, ¿qué soluciones le damos? ¿Qué ley le aplicamos? Estructura. ¿Cómo se la aplicas? Bueno, veo que entiendo que tienes diferentes ámbitos en la vida cotidiana que te están amarrando a un deseo tuyo de llevar el mensaje, por ejemplo, a otra gente, o formar un grupo. Entonces estás tan atada con tantas cosas, con tantos otros ámbitos que tienen su propio peso, por decirlo de alguna manera, que te impiden. O sea, no tienes espacio ni tiempo suficiente para acometerlo porque estás enganchado. Esa es lo que él te está contestando, estructura, prioridades. ¿Qué otra cosa le puede ayudar? Sí, pero eso nos vamos con los principios, aquí estamos con el método. A ver, ¿cómo te ayuda el método? Es verdad, esa es buena. Eso, transformar las situaciones viejas por nuevas, lograr mayor disponibilidad, transformando las situaciones que uno vive, ¿no? Cómo sacarle tiempo a los diferentes ámbitos. Alguna transformación habrá que hacer. Para poder usar el método vamos a elegir temas para trabajar en equipo. ¿Cuántos somos, por cierto? 35 más o menos. Un grupo de más de 6 se complica la cosa porque siempre hay alguien que se queda callado. Venga. ¿Podría alguien anotar a medida que van apareciendo las sugerencias de temas y los demás se pliegan a uno, a otro? Es decir, con que tengamos unos 10 temas, ya se pueden elegir los 7 grupos, digamos. No todos irán por ellos. Pero que la gente que se sube a un grupo es porque el tema le interesó, le resulta útil. A ver, ¿qué temas queréis enfocar con el método? Totalmente, la libertad es absoluta. Es decir, se puede plantear un tema social, una dificultad personal,
desde no tengo tiempo para nada y quiero investigarlo, hasta ¿qué hago con Cataluña? Es decir, todo. Ya, muy bien. Lo fundamental es que a uno le guste el tema. Todo lo demás se coordina o se arregla. Vamos a definir 3 cosas. El planteo del problema, la formulación de la pregunta y la definición del objeto de estudio. Eso es lo primero. Después de comer, vamos a ver la estructura, el ámbito mayor, medio, menor, y ojalá podamos ver el proceso. Proceso y relaciones, yo soy optimista. Para dejar para mañana la composición y la síntesis. Esto que vamos a hacer antes de comer, planteo del problema, formulación de la pregunta y definición del objeto de estudio, es algo así como el premétodo. Es decir, esto no es método, esto es sencillamente aclararse un poco, qué es lo que uno quiere. Es decir, si hay un tema es porque hay un problema. A nadie le interesa un tema aislado, maravilloso, conseguible por todo el mundo. Si viviéramos en la nación humana universal y el tema es la acción unitiva, pues sería magnífico para todos, todos lo entienden, no hay ningún problema, pero no vivimos en la nación humana universal. Si nos interesa un tema es porque hay un problema. Entonces, definir de qué problema se trata. El planteo del problema, situación que vamos a estudiar. Estas son las 3 cosas que vamos a hacer antes de comer. Tenemos menos de 1 hora. Si definimos el problema con claridad, podemos hacer la pregunta. ¿Por qué insistimos en la pregunta? Porque eso nos ayuda a definir el interés. Si yo tengo un problema familiar, lo puedo definir bastante claro. Pero si mi pregunta es, ¿cómo resuelvo los antagonismos dentro de mi familia? Es muy diferente a decir, ¿cómo consigo que haya un mejor ámbito en la familia? O cómo consigo que se superen las rivalidades. La pregunta me ayuda a definir mejor el interés. Es decir, estamos dando vueltas alrededor de un tema que no sale fácil. Si uno le pregunta a alguien, ¿y cuál es tu interés por este tema?, te puede decir una larga charla, pero sin consistencia, sin fundamento. Aquí estamos afinando el interés. Si yo puedo hacer una pregunta concreta y por lo tanto definir mi objeto de estudio, ya voy en patines para usar el método. Porque ya se van a definir ámbito mayor, medio, menor, pim, pum, toda la parte lógica sale de que uno defina su interés claro y conciso. ¿Qué me interesa saber de esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Con el problema no suele haber mayores problemas. Con la pregunta, pero si la pregunta está bien formulada, lo que vosotros queréis obtener en el día de hoy de este estudio, si se formula bien, sale el objeto de estudio solito, sin ningún forzamiento. A ver, ejemplos. No se pueden hacer preguntas vagas. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un estudio de mi organismo favorito, el Centro de Estudios Humanistas. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo expandirme? Venga, bonito, pero un poco difuso. Es diferente si yo estoy diciendo, ¿cómo puedo lograr que participe más gente en España? Ya está más afirmadito. ¿Cómo puedo lograr de convocar gente que le guste la propuesta del organismo? Porque parece que todos huyen de él. Es un complejo que tenemos los del organismo, que creemos que estamos
somos apestosos, pero tenemos complejo de inferioridad. ¿Veis cómo las diferentes preguntas me van a dar unas respuestas u otras? Me van a permitir trabajar de una forma u otra. Entonces, nada de preguntas vagas. ¿Está bien hacer el organismo Centro de Estudios Humanistas? Y claro que está bien, pero ¿a dónde conduce esa pregunta? No. Nada de bien, mal, difusión, no. Preguntas concretas. ¿A dónde apunto yo? Y de ahí saldrá mi interés. Que el interés puede tener muchas definiciones, no es un interés solamente para profundizar o para estudiar, no. Yo quiero lograr algo con este estudio. ¿Qué quiero lograr? Entonces, aunque el objeto de estudio sea el yo mismo, admite muchas profundidades, es decir, hay que definir cómo, hasta dónde y para qué. Entonces, problema. ¿Hay algún problema con el tema? Todos nos ignoramos a nosotros mismos. Existe la violencia. Por supuesto que hay problemas, todos los grupos tienen problemas. Pregunta, una pregunta lo más clara, concisa, y que mañana podáis terminar este taller y decir, tengo la respuesta, sé cómo es. Y por supuesto, ¿cuál es mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio, Si baila el objeto de estudio, si no sé si es la organización o el yo mismo, o es el yo mismo, sí, pero en su evolución, hay que definirlo bien. Obviamente no es fácil llegar a consensos, pero ese es el tema de otro taller, así que buena suerte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entiende lo que vais a hacer? Lamento deciros que si algo sale mal en este trabajo, no lo podéis verificar ahora, va a ser después de la comida, cuando hagáis ámbito mayor, medio y menor, que va a salir el resultado, digamos. Si sale fácil, lo sale forzando. Échala por ahí. Muy bien, vamos a aclarar algunas cosillas. En primer lugar, este trabajo que acabáis de hacer, el trabajo de formular bien el problema, la pregunta y el objeto de estudio, es el primer paso que hay que dar frente a cualquier situación. Cuando decimos es necesario cambiar la forma de pensar para poder transformar el mundo, porque con la vieja cabeza no lo vamos a lograr, este primer paso de decir de qué tamaño es el problema, cuál es el problema exactamente, es el primer paso frente a cualquier situación cotidiana. Es decir, lo común no es que la gente te cuente el problema con coherencia. La gente cuenta los problemas alterado, con escandalitis, de muchas maneras, fragmentariamente. Es decir, poder enfocar un problema y darle su tamaño, medirlo exactamente, de qué se trata, y poder definir qué puedo hacer yo al respecto, qué quiero hacer al respecto, es el primer paso frente a cualquier situación cotidiana que cambia radicalmente la forma alterada de responder. Pero también hay que advertir otra cosa. Se dice muy suavemente cambiar la forma de pensar, pero resulta que eso produce cosas en uno. Es decir, uno no es ajeno a eso. Aunque suene bonito, es casi poético, aunque sea hasta fácil, cambiar la forma mental que traemos produce un reacomodo adentro, produce cambios internos. Y esos cambios se pueden manifestar a veces como hipersensibilidad, como reacciones no oportunas o reacciones no comunes. Por eso era que al principio decíamos, vamos a tratarnos lo más amigablemente posible, con el mayor respeto, con el mayor cariño en lo posible. Pero es que hay un motivo, es decir, que al pobrecito yo le estamos friendo
como si fueran patatas fritas, es decir, le estamos poniendo situaciones difíciles. Y esto de cambiar la forma de ver las cosas produce registros internos, sensaciones internas que a veces se pueden manifestar como desagrado. Entonces, no es que el otro opine mal. Por supuesto, el otro nunca tiene la razón, pero es que además uno está particularmente sensible. De eso lo vamos a tener en cuenta a lo largo del trabajo. ¿Para qué sirvió esta primera parte? Para, a través de la experiencia, hacer una demostración de cómo reaccionar frente a situaciones cotidianas. ¿Para qué va a servir la segunda parte? Va a servir para enfocar proyectos ya de más envergadura, no solamente situaciones, sino mini proyectos, y es aprendiendo la estática. ¿Vamos allá? Bueno, idealmente, es decir, casi todos los grupos tienen su objeto de estudio. Entonces, hay que advertir una cosa, el método no es una herramienta de conocimiento objetivo. Como estamos incluidos adentro del método, es la realidad según la vemos nosotros. Por ejemplo, si yo me quiero estudiar a mí mismo, desde el con un interés profesional, ¿quién soy yo? Mi respuesta va a ser, soy una profe de inglés. Si yo quiero preguntarme quién soy yo con otro interés, pues a lo mejor me puedo contestar, soy una mujer muy espiritual que espera trascender en algún momento. Ojalá. Si cambio el interés y me veo familiarmente, ¿quién soy yo? Soy una abuela. Depende del interés, todas esas realidades son correctas. Entonces, el objeto de estudio va a cambiar según cambie el interés. Y eso está bien, así es como debe ser. En los estudios no debería existir la realidad objetiva que todos tenemos que aprender. Esa no existe. Esa se la inventó alguien con un interés específico. Sí, no comamos cuentos. Bueno, terminado el marketing, vamos con la estática. La estática, otra más, allá vamos. Al definir el objeto de estudio y a través de la pregunta y el problema tenemos bastante claro qué es lo que nos interesa de ese objeto de estudio, entonces seguimos, trabajo en grupo lo hicimos, creo que ahora viene la comida, también seguimos, comida, ya comimos. Esta es el análisis. Vamos a dividir en estática y en dinámica. Con estática es suficiente para enfocar un pequeño proyecto, una situación a corto plazo, aclara bastante. Con dinámica es imprescindible para un proyecto a más largo plazo o una investigación. Y eso también admite grados. Vamos a empezar con la estática. Ahora que tengo el objeto de estudio, lo voy a ver en relación con otros objetos dentro de un ámbito condicionante. Entonces, seguimos con la siguiente que nos pone... Aquí estamos. Bien, el objeto de estudio, ese es el OE. El objeto de estudio está dentro de un ámbito condicionante. ¿Cuál puede ser? Hay que definirlo bien. No es un ámbito físico. Ojo, si yo estuviera estudiando Parque Toledo físicamente, me importara como construcción arquitectónica, pues está dentro de un municipio, dentro de una provincia. Son ámbitos físicos. Pero si yo quiero ver Parque Toledo como un ámbito de estudio, como un ámbito de relación, es insuficiente decir que está en la provincia tal. Está dentro de un gran ámbito, a lo mejor, de todos los parques de estudio y reflexión. O puede ser un ámbito que no esté definido todavía, que sencillamente nosotros le ponemos nombre. ¿Se entiende esa parte? Son ámbitos lógicos. Así que no hay por qué circunscribirse a ámbitos ya conocidos. La organización que tenéis vosotros pertenece a un ámbito mayor. ¿Pero cómo se llama?
Ah, bueno, vosotros lo vais a ver. ¿Cómo identifico ese ámbito mayor? Muy fácil, porque mi objeto de estudio tiene otros parecidos a él, que están dentro de un ámbito común. Parecidos o diferentes, pero tienen relaciones. Entonces, primero defino el ámbito mayor. Verifico si ese ámbito mayor realmente lo condiciona mi objeto. Oigan, porque si yo me veo a mí misma como miembro de una familia que tengo en Argentina, a la cual dejé hace más de 50 años, y mi contacto es esporádico cuando alguna vez puedo viajar, ese ámbito, el ámbito de esa familia no me condiciona en absoluto. Ahora, si yo me veo como parte de una familia, que es la que yo generé, y están mis hijos, mis nietos y demás, claro que me condiciona. Anda a ver los horarios cómo me condiciona. Entonces, no hay que irse por lo que debe ser, sino lo real. ¿Qué ámbito condicionante está incluyendo mi objeto de estudio como uno más? Una vez que hasta ahí vamos bien, es fácil, pero no tanto, habrá que ver. Una vez que tengo mi ámbito mayor, voy a ver mi ámbito medio. ¿Cuál es el ámbito medio? Las relaciones que tiene mi objeto de estudio con otros parecidos o diferentes, pero que comparten el mismo ámbito mayor. Si fuera una ensalada, a ver, la ensalada es el ámbito mayor y mi objeto de estudio son las aceitunas, ¿quién más está en el ámbito medio? Tomate, ¿qué más? La lechuga, sí. Venga, ese es el ámbito medio. Relaciones con todos los demás. Algunas relaciones son buenas, otras no tanto. Algunas son pésimas, francamente. Si hay relaciones pésimas hay que ponerlo, ¿eh? Entonces, defino ámbito mayor, defino otros objetos que están en el mismo ámbito mayor, pero que no son mi objeto de estudio para poder relacionarme con ellos. Y finalmente, es decir, vamos, que este trabajo es así de fácil. ¿Qué tengo que hacer con el ámbito mayor? Escribir un nombre, que para mí y mi grupo tiene sentido, para los demás no sé. Un nombre. ¿Qué tengo que hacer respecto del ámbito medio? Una lista de nombres de todos aquellos elementos que me relaciono y porque están en el mismo ámbito mayor. Y finalmente voy a ver mi objeto de estudio por dentro. Vamos, ¿cuáles son los componentes de la aceituna? El hueso, la carne, la piel, ¿puede ser? Ojalá todos los estudios fueran así de fácil. ¿Tiene anchoa o no tiene anchoa? Venga. Entonces, el objeto de estudio por dentro, sus componentes. Porque si lo veo por dentro, ahora mi aceituna es el ámbito mayor de esos componentes, de ese hueso, de esa anchoa, de ese rabillo, etcétera, etcétera. Otra listita. Si pueden ser más de 3, mejor. Metí la pata, se me olvidó algo. No busquéis ámbitos mayores muy, muy grandes. Por ejemplo, todo en el universo se está moviendo. Sí, genial, pero no me ayuda mucho. Entonces, si estoy estudiando la violencia o yo, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi ámbito mayor? La civilización en decadencia. Oiga, sí, pero ponme algo más cercano. Es decir, los ámbitos mayores incluyen a otros, aquello que decíamos de los ámbitos lógicos. Pues ponme algo más cercano que me influencie más directamente. En 1 hora evaluamos. Venga, 1 hora y evaluamos. A las 5:15. Pregunta, el objeto de estudio y la estática. Pero lo más sintéticamente, por favor, sin aclaraciones ni nada de eso. ¿Qué grupo quiere comenzar? La formulación de la pregunta es ¿cómo hago para superar mis impedimentos en 3 años? El objeto de estudio son los mismos impedimentos y el interés superarlos.
En el análisis en estática hemos visto que el objeto de estudio son esos impedimentos que habíamos visto antes. El ámbito mayor de los impedimentos es uno mismo en el momento actual. El ámbito medio serían las relaciones personales, las creencias, los temores. Pero antes vamos a valorar esto que habéis hecho de la estática y vamos a fijarnos para qué sirve la estática. Aquí viene toda la descripción de ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor. Así que podéis recurrir al PowerPoint para... El estudio de estática sirve para enfrentar cualquier dificultad personal o social y tener un punto de vista más despegado. Que a uno no lo atrapen con el escándalo, con la última novedad o la importancia supuesta del asunto. Permite separarse un poco y permite conseguir información de qué tamaño es la cosa, cómo está estructurado y tener un punto de vista más despegado, sencillamente. Así como el planteo del problema y la formulación de la pregunta eran útiles para alguna situación inesperada, profesional, laboral o de equipo, lo primero que uno hace es, momento, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Hasta dónde? El verlo en estática ayuda mucho a ver más integralmente la situación, a no quedarse pegado a un detalle. ¿Se entiende la...? Y para cantidad de situaciones que uno tiene que vivir cotidianamente, porque el mundo está cambiando muchísimo y suceden cosas por todos lados, además de leer a Presenza, por supuesto, porque es una opinión humanista muy certera, este trabajo en estática lo ayuda a uno a equilibrarse, ya sea con lo que está pasando en el mundo como con lo que le está pasando a uno. Si uno tiene un conflicto que tenía medio escondido y de golpe está apareciendo y imponiéndose en la realidad, decirse, bueno, a ver, este conflicto, ¿a qué ámbito pertenece? ¿Con qué se relaciona? ¿Y cómo es por dentro? Es decir, que las cosas no son tan terribles Sin entrar en mayores detalles, este aporte del método a una vida más equilibrada, menos alterada, a una vida con un eje, con un centro de gravedad, realmente es una herramienta que ayuda. Porque todos nos sentimos equilibrados ocasionalmente. Hacemos una experiencia, nos sentimos muy bien. Pero luego, frente a las situaciones cotidianas, al responder con los viejos esquemas, no tenemos ayuda para mantener ese equilibrio. Y esto ayuda a tener una forma de ver las cosas bastante más equilibrada, proporcionada y además humana, porque no te obliga a responder con un esquema nuevo, con una frasecita, sino que te obliga a comprender. Así que ese es el alcance que se puede lograr, por lo menos que yo he vivido, gracias al trabajo con la estática, nada más. Sacarle jugo a la estática y poder mantener el centro de gravedad un poquito más. Ahora sí nos vamos a meter con la dinámica. Vamos a poner el proceso, es decir, la historia de nuestro objeto de estudio, las relaciones en dinámica y los componentes en dinámica. Eso sirve para un estudio más profundo. Es decir, con los temas que hay, por supuesto que se puede trabajar, pero también con temas de investigación. Se puede tomar un proyecto. De hecho, de estos talleres han salido cantidad de proyectos. Uno de ellos fue la Marcha Mundial. Se puede tomar un objeto de estudio y si uno lo quiere investigar realmente a fondo, puede hacer un estudio de segunda tríada y hasta de tercera. ¿Qué estoy diciendo? Supongamos, cualquier proyecto que hay ahora, que no sea la Marcha Mundial, porque ya está... Cualquier proyecto, más o menos fácil. El foro, bien. Si quiero hacer un estudio del foro a fondo, es
Bien. Hago la estática, cuál es su ámbito mayor, medio, menor. Lo pongo en dinámica, la historia de ese foro, incluyendo el futuro, por supuesto, sin mentirme, digamos, un futuro posible, racionalmente hablando. Veo las relaciones en dinámica, veo los componentes en dinámica y después, para estar bien segura, veo cuál de los componentes es el que puede flaquear o traerme problemas. Y hago un estudio del componente. Entonces, ¿cuál será el objeto mayor? El foro. ¿Qué estoy estudiando? Ese componente. Un componente del foro, los medios de difusión, que tiene que existir. Bien, estudio los medios de difusión con relación al foro, o la función difusión. Y esa función se va a mover con todas las otras funciones del foro, ese es su medio, pero a su vez tiene componentes que son claves y no los desarrollo, y tiene que haber una historia de esa función. Si uno se atreviera a hacer esto con cada componente del proyecto que está diseñando, tiene la garantía de que el proyecto está súper bien estudiado. Ese es un estudio de segunda tríada. Segunda tríada. Si uno lo quiere hacer a fondo, pero tiene que ser un proyecto que valga la pena, ¿no? Si no, no me voy a poner a estudiar a fondo una situación que me peleo con la vecina. Aunque podría cotillear y meterme a fondo con los componentes de la vecina, pero bueno, eso no me ayudaría mucho. ¿Se entiende más o menos hasta dónde llegan las...? El hecho de que en un estudio uno no encuentre, no tenga datos ni los pueda obtener, que esté vacío un elemento, también es útil. Es útil. Les cuento, esto viene a raíz del Foro de Lisboa. Nosotros dijimos, el sistema mayor del Foro de Lisboa era, lógicamente, Europa, era un foro europeo. Entonces, cuando vimos la relación en el medio, dijimos, ups, pero si este foro no se relaciona con ninguna asociación europea, que las hay. Existen asociaciones industriales, económicas, ONGs, de todo tipo. Existe hasta el Parlamento Europeo. Es decir, y el foro no se relacionaba con ninguna. No había un solo contacto. Teníamos nada más que contactos barriales, ciudadanos, pero no europeos. ¿Qué conclusión sacamos? Decídmelo. Si eso os pasa, ¿a qué conclusión llegáis? Estaba aislado su alma. Ese foro no se relacionaba ni con su padre ni con su madre. Sí, con el movimiento humanista sí, pero a nivel local, no a nivel europeo. ¿Cuál iba a ser la repercusión del foro, por lo tanto? Interna, local, Lisboa se enteró, pero no Europa. Es decir, no tener datos, no existir un elemento, también te hace reflexionar y caes en cuenta de muchas cosas. Sí, ya sea porque los encuentres o porque no los encuentres. Bien, ¿qué vamos a ver en el proceso? Bueno, lo compositivo, lo relacional, lo procesal. La mirada del labriego, la mirada del aviador, la mirada del astronauta. Hasta aquí la cosa va fácil. Vamos entonces con el proceso. Además de que el objeto de estudio esté en movimiento, tenemos que ver cuándo surgió nuestro objeto de estudio. A lo mejor es algo muy nuevo y estar haciendo, estoy en ese momento. A lo mejor nació hace tiempo. Venga, tengo que saber la historia. ¿Cuántos momentos han pasado desde que nació? Bueno, muchos, pocos. Hay dos formas de trabajar con el proceso. A lo fácil, 4 etapas. A lo difícil, 12.
¿Para qué sirven las 4 etapas? Sencillo. Todo proceso nace, crece, se expande, se reproduce, muere o pasa a otra cosa. Bien. Así que con 4 etapas no hay mayor problema. Ahora, si yo quiero saber exactamente cómo son esas etapas y quiero investigar y profundizar, bueno, entonces uso un proceso de 12. Entonces, para la primera etapa de surgimiento o de nacimiento, en vez de tener un paso voy a tener 3. Para la segunda etapa de crecimiento, en vez de un paso voy a tener 3. Y así siguiendo, ¿no? Eso depende del interés del equipo. Qué tan profundo, qué tanto detalle queréis tener en la historia. El asunto es que la historia total de mi objeto de estudio no ha terminado. Es decir, está en un momento de surgimiento, de expansión, quizás de declinación, quizás está muriendo, pero no hay que ser tan pesimistas, no vamos a decir que el yo no se puede transformar en nosotros de ninguna manera. Pero ¿en qué momento del proceso está? A lo mejor lo que me interesa ver es el momento siguiente, no el momento actual, el que viene. Yo quiero saber qué hay que hacer en el momento siguiente, porque en el hoy no tengo problema, el problema se me presenta mañana. Entonces, a lo mejor hay que poner más detalle en esos mañana. Y no hay por qué ser naturalistas, a lo mejor el proceso no termina porque se muere, porque a lo mejor el yo se transforma en nosotros y pasa a otra etapa. El individualismo se ha superado por la solidaridad. O la organización humanista es asumida por generaciones de relevo, no sé. A lo mejor el interés está puesto en ese futuro inmediato o el siguiente. Bien. Aquí se habla de transformación, apogeo, declinación. Hay procesos que se estancan. Lamentablemente, hay veces que hay procesos vitales que, en vez de seguir la curva, se estancan, se paralizan. El estancamiento en realidad es un retroceso, pero así a simple vista puede parecer como que está quieto, como que no se mueve, como que... Pero eso también hay que considerarlo, es decir, momentos de estancamiento que pudo tener en el pasado o ahora. También puede existir momentos de cambio radical, en que el objeto de estudio surge un proceso, sufre un proceso, y al final no solamente pasa a otra, cambia la condición de origen, se transforma en un elemento totalmente distinto. Es un poco lo que algunos están planteando, una modificación de violencia hacia la solidaridad o de individualismo. Estáis planteando procesos de cambio radical. No son procesos fáciles. Es decir, la oruga no se transforma en mariposa así, a lo facilito, porque le dio la gana, pim, pum, salgo volando. Quizás le podríamos llamar transmutativo, porque si cambia la condición de origen, cambia el objeto de estudio, pues se transforma en otra cosa, ¿no? Transmuta. Bien. En esos casos son muy importantes hacer un buen análisis del siguiente paso de proceso y ver qué elementos del medio pueden ayudar y dejar abierta la puerta para qué componentes se tienen que transformar o sí. Va a llegar un momento, supongamos. Quiero transformar mi violencia interna, la mía, de nadie más, la mía. La mía tiene un componente de resentimiento feroz. Yo tengo que decir, en el paso 1 aguanto, porque puedo parapetear la cosa, más o menos, disimular. En el paso 2, allá se me pone más difícil. Pero al paso 3, o me reconcilio o se acabó la intención de transformación. Es decir, ahí me tengo que enfrentar a mi resentimiento, reconcilio o sí, y si no, proceso para atrás.
Entonces, ¿qué componentes van a tener que cambiar en qué momento para que eso pase? Para hacer una analogía con las organizaciones, está muy bien una primera etapa de dependencia, en que unos pocos llevan la bandera y somos los héroes del tema y vengan aquí con nosotros. Pero esa dependencia en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4 se nos murió la asociación, porque la que suscribe cumplió 80 años y se murió. Se acabó la organización. ¿En qué momento hay que transformar la dependencia? Cualquier componente. Pero hay componentes que aguantan un tiempo y después ya fuera con ellos. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Siendo las 6:15. Hay que ver los ciclos. Para facilitar los ciclos y que nadie se complique mucho la vida, tenemos el esquemita de los 4 o los 12 pasos. Aquí están los procesos involutivos, van para atrás, los cristalizados, se atascó, y los de cambio radical, que con mucha poesía, transmutación. Y seguimos. Hay que elegir uno de estos, o 4 o 12, es decir, si queréis podéis elegir uno de 23 o de 5, pero va a ser la vida fácil, pues, es decir, 4 o 12 pasos está bien. Y decidir cuál fue el punto cero, cuándo nació mi objeto de estudio, en qué momento está hoy, no sé, en el paso 2, 3 o 5, 7, lo que fuera, según el esquema, y si es posible, hacia dónde apunta, por dónde va. Porque las preguntas van hacia el futuro. Si no van hacia el futuro, tranquilo, dejemos el futuro en blanco. ¿Se entiende la visión procesal? Tan revolucionaria con respecto a la mentalidad aristotélica que nos educaron. 6:15. ¿Cuánto le damos? 1 hora mínimo. 1:15, 1:30. 8:30, 9 como hasta las relaciones. Terminaría. Felicitaciones por el buen trabajo, a pesar de que cruje la cabeza. En serio, este es el trabajo más difícil, el que realmente transforma la forma mental, la óptica más natural. Parece un trabajo muy inocente, pero pensar en procesos significa una visión totalmente nueva de la realidad. No hay métodos académicos tan profundos como este. Bien, algunos habéis descubierto que sería interesante profundizar en algunas etapas de la historia del objeto, otros no. Hay algunos que todavía lo tenéis un poquito colgado con clips, pero más o menos se tiene una idea del próximo futurible. Seguimos. Y otra más. Relaciones. El ámbito medio. Todos los grupos tienen una lista de relaciones, de objetos con los cuales se relacionan dentro del mismo ámbito mayor. Eso es común a todos los grupos, ¿verdad? En algunos casos la lista es desordenada, en otros casos la lista está más ordenada y van desde los más favorables hasta los más desfavorables. Pero esos son los que tienen adelantado el trabajo. Pues bien, esa relación con el ámbito medio es fundamental para nuestro objeto, cualquiera sea el objeto. No se puede descuidar el ámbito medio. Y el que lo hace paga las consecuencias. ¿Saben a qué me refiero? Bien. Cada vez que un grupo, un movimiento o una persona se ha aislado de su medio, del medio que lo rodea, ha pagado un precio muy alto cuando ha querido relacionarse después. Ha estado totalmente desactualizado, ha perdido contactos, ha perdido posibilidades, ha perdido enchufes, ha perdido de todo. Cuando como movimiento pasamos una etapa de aislamiento,
Algunos dicen que costó sangre, sudor y lágrimas volver otra vez a salir y a relacionarse y a involucrarse. Sí, la relación con el medio es vital para cualquier ser humano, organismo, lo que sea. Entonces, aquí no solamente hay que ver con quién uno se relaciona, sino cómo. Avanzamos. Vamos a usar este esquemita, 5 posiciones. Al medio ponemos nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Nuestro objeto de estudio siempre va a estar en 3. Pero tenemos que definir el más y el menos. ¿A dónde quiere ir nuestro objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio quiere ir en una dirección X. Es decir, los que tienen una pregunta sobre el proceso, sobre la transformación de su objeto de estudio, está claro, quieren lograr menos violencia, quieren lograr la solidaridad, pasar al nosotros. Otros no lo tienen tan claro, pero hay que definir a dónde apunta. Ese es el más. Y también hay que definir el negativo, lo peor que le puede pasar a nuestro objeto de estudio. Desde morirse hasta desintegrarse o la violencia máxima. Es decir, hay que definir cuál es el más y cuál es el menos en la relación con el medio. El objetivo de tu objeto de estudio. Tú trabajas con la no violencia. La idea sería que la no violencia creciera por todas partes. Lo peor que le puede pasar a tu objeto de estudio es violencia absoluta. ¿Sí? Bajar, retroceder, hundirse en la violencia. Guerra total. Entonces, todas las otras asociaciones o objetos con los cuales se relacionaba el objeto de estudio van a poder estar en el 3, o en el 4, en el 5, en el 1 o en el 2. Las coloco en el sitio según ayuden a mi objeto de estudio a lograr su objetivo o le impidan a mi objeto de estudio lograr su objetivo. Todas las que le tiran para abajo y los que le... Sí, se ordenan en escala y ya está. Eso en algunos grupos lo pueden hacer en 10 minutos porque es re fácil y ya lo tienen escrito. Ahora, yo le pediría a esos grupos que escojan algunas relaciones de las importantes, es decir, fundamentales, y describan el tipo de relación que tienen que entablar con eso. Vuelvo a poner el ejemplo del permiso de Parque Navas. El objeto de estudio de aquel momento era un parquecito pequeño ubicado en el 3. ¿Dónde quiere llegar ese parque? Ese parque quiere llegar a irradiar, a hacer actividades, a difundir el humanismo en esa área. Bien. ¿Qué elementos favorecen eso? Bueno, hay una escuela de niños, por ejemplo, que nos ha invitado a dar talleres de verano y hay una relación muy linda con algunos sectores de la población. ¿Qué individuos del medio nos impiden llegar? El ayuntamiento, y que nos habían negado la utilidad pública en un pleno del ayuntamiento. Y que el alcalde y la gran mayoría de los concejales eran del PP. ¿Dónde los pondríamos? Pues... uno menos uno, no llega a 2. Venga, entonces tuvimos que enfrentar esa situación de impedimento y transformar esa relación. ¿Cómo se hace una amiga del PP? ¿Cómo le cae bien al PP? ¿Cómo convence al PP que mejor que lo apoye porque los otros son peor? Como fuera. Hubo que hacer un trabajo de filigrana de la relación con los impedimentos para poder transformar la relación. Y aunque muchos nos decían, secta, 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 lo único que buscan es dinero, cobran por todo, hasta por respirar. Venga, hubo que transformar eso. Y solamente cuando se transformó, entonces esta relación, que es dinámica, ese ayuntamiento dejó de estar en el 1, empezó a estar en el 3 y finalmente se ubicó en el 4, nos ayudó, hicieron el pleno y nos dieron la utilidad pública. Venga. Pero digo que no es solamente decir tenemos un impedimento porque está este grupo, este señor o lo que fuera en el nivel 1. También hay que ver qué hago yo con esa relación, si es importante o no, porque si es importante me va a estar, estoy encadenada, no puedo avanzar.
¿Se entiende eso? Entonces les pediría que escojan una o dos relaciones importantes y describan la relación. ¿Cómo hay que manejar esa relación? Sí, es la misma lista que usaron en la estática, en el plano medio. Esa misma lista la van a usar ahora, pero ya más ordenadita. A lo mejor sacan o ponen alguno más, hay modificaciones, porque ahora tienen otra visión más profunda, pero listo. Buena suerte. Entonces, la visión compositiva es característica de nuestra cultura occidental. ¿Por qué es característica de nuestra cultura occidental la visión compositiva? Bien, por varias cosas. En primer lugar, por Aristóteles. Aristóteles. Y antes de él, porque se hizo una diferencia binaria entre lo que es y lo que no es. Y a Aristóteles se le antojó el tercero excluido. Dijo, en el medio no hay nada. O se es o no se es. Los grises fuera. Obviamente nosotros no participamos de esa visión, pero la hemos heredado. Entonces, eso de ver una cosa diferente de otra, no igual, ni similitudes siquiera, se nos ha incorporado. Fíjense en los problemas que ha habido con género, o sea, era femenino o masculino. Independiente de la tolerancia que pudiera haber, había una cultura que no admitía el tercero estaba excluido. Es decir, eso nos pasa en todos los campos, es decir, en muchas ciencias tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para ir más allá de esa postura binaria. Pero hay que agradecerle a esa visión binaria de la realidad que tengamos ordenadores que funcionan sí, no, que podamos ir al espacio, que podamos volar, en fin, hay muchos adelantos técnicos que posibilitó esa visión binaria, fundamentalmente la técnica. Pero además, esto de los detallitos tiene que ver con una peculiar forma de paisaje de deformación. Habéis visto que en Occidente, recién ahora se estila, pero a los niños se les deja gatear. Gatear. Bueno, pueden gatear en primer lugar porque hay dónde gatear. Me explico. Si hay una casa con un suelo apropiado y no va a estar comiendo cucarachas por todos lados. Es decir, en África no es posible permitir el gateo. La mayoría de las casas no tienen ese mínimo de higiene. Un niño africano gateando corre peligro. Me refiero porque ingiere cosas. Por el contrario, los niños africanos van siempre colgados. Siempre van colgados atrás de la mamá. Y desarrollan un magnífico sentido del equilibrio, es increíble. Claro, porque mamá se agacha, mamá va para acá, mamá va para allá, y ellos van compensando, ¿no? Y manejan los músculos largos. Bah. Historias aparte. El equilibrio hay que hacerlo desde temprano llevando al niño colgado. Pero el gateo permite manipular. Y en Occidente, al gatear y agarrar objetos y tratar de encajarlos, vamos apreciando detalles. Entonces, tenemos una cultura que nos está diciendo, fíjate en los detallitos, esto no es igual a aquello, no es lo mismo. El más o menos está eliminado en Occidente. Y tenemos una historia personal donde hemos apreciado detalles, hemos metido las manos, manipulado cosas. Entonces, la visión compositiva de detalle para nosotros es re fácil. Habría muchas más otras. Les estoy comentando algunas raíces de esa visión, pero en realidad se puede buscar varias más, ¿no? Así que para nosotros, ver una situación y meterse en los detalles, ¿qué está pasando? ¿Y quién, con quién, cómo, a ver, y por qué? Interpretar una situación desde la historia personal de alguien, o la situación personal de alguien,
¿Y por qué fulanito retrocede ante esa situación? Bueno, porque es un poco tímido, porque es así, porque es asado, porque a él no se le da bien tal cosa. Es lo más normal del mundo. Es nuestra historia actuando. Así que eso es lo que vamos a ver ahora, porque también es una visión valiosa. No puede ser la única, pero es valioso tener en cuenta los detalles. Estudio de la composición. Cuando nos preguntamos por cómo es por dentro nuestro objeto de estudio, vamos a entrar en esos detalles. Teníamos ya una lista desordenada, porque eso en la estática lo vieron. Entonces, ahora hay que ordenarlos. Como ya estamos en la dinámica, no se trata de hacer una lista desordenada, sino de estructurarla. Bien, ¿cómo la vamos a armar? Vamos a usar un nuevo esquema. Y adelante vamos con el esquemita. Este esquemita parece un circulito, pero en realidad es bastante complejo. Solo tiene 6 pares, porque tiene 6 circulitos y 3 triángulos. ¿De qué van los circulitos? Los circulitos van de lo más complejo a lo más sofisticado, a lo más sutil. Entonces, a ver, volvemos a alguien que está huyendo de una situación. ¿Qué sería lo más básico? ¿Qué componente por dentro lo hace huir, lo más fundamental? Bueno, el miedo. Eso sería lo más básico. ¿Qué sería lo más sofisticado dentro de esa huida, de esa cobardía, por así llamarle? A lo mejor tiene una cantidad de ideologías, de explicaciones, justificaciones. Eso sería lo sofisticado. Es decir, primero está el miedo, echo a correr, y después digo, venga, es que en realidad con esa gente no se puede hablar, que no. Se entiende lo de básico a sofisticado. Si en vez de un ser humano escapando, fuéramos a un parque de estudio y reflexión, lo básico, lo más pedestre, sería el espacio físico, ¿no? Si hay parque, hay un terreno por lo menos, una construcción, algo. ¿Qué sería lo más sofisticado de un parque? Sí, la inspiración, el espíritu, sería lo más... Pero tendría que pasar por la gente, si no es absurdo. Venga, entonces, agrupamos todos los elementos internos en 6. Lo siento, esto es un esquemita. Si son, en vez de 6 son 20, y algunos se parecerán entre sí. Entonces, no quiere decir que en cada punto vaya uno solo, pueden ir 2, 3, que son más o menos parecidos. Y así voy rellenando. Si me falta un nivel, por así decir, bueno, veamos. ¿Qué pasa con los triángulos? En los triángulos entran elementos del medio, porque nuestro individuo no está aislado, ¿sí? No está solo cerrado, sino que le entran cosas del medio. El triangulito de arriba es donde entran las cosas básicas. En un parque, antes de construirlo, tenía que entrar el terreno, o entró los fondos, es decir, algo básico. O depende del punto de vista, a lo mejor entró el proyecto de la gente. Si no había gente con proyecto, pues no hay parque, no hay más nada, ¿no? Depende del punto de vista que toméis, ¿eh? Pero donde entra lo fundamental. El siguiente, que contamos 1, 2, 3, que sería el segundo triángulo. Entran elementos que refuerzan la dirección del parque, de intercambio. Es decir, ya no se trata de que se dependa de eso para empezar, sino que enriquece el intercambio con el medio. Si no entra algo ahí, como que nos vamos aislando, nos convertimos en secta. Pero sí, deja de enriquecerse el objeto de estudio. Y los elementos que entran en el tercer triángulo son los que ayudan a seguir a otra etapa, a transformarse.
El asunto es que estos elementos, ¿por qué decimos que esto es dinámica? ¿Por qué no es estática? Porque hasta ahora lo estamos contando como si estuviera todo bastante quieto, digamos. Sí, entran cosas, sí, pero no mucho. Es dinámica porque se van transformando esos elementos. Si no se van transformando, pues no va a sobrevivir en un siguiente momento. No es que tenga que transformarse ya, eso ya lo ven en el proceso. Pero para poder superarse, esos elementos tienen que transformarse. Algunos lo tienen bastante fácil porque tienen un elemento de estudio, un objeto de estudio en transformación. Entonces, está claro que del aislamiento a la solidaridad y se pasa a otra. Entonces, no hay mucho lío. Pero en cualquier otro elemento, a veces uno pierde de vista esa visión transformadora de los detalles. Uno ve a la gente y le etiqueta. Ah, que tú eres muy divertido y tú eres X, para siempre. Y el tiempo pasa y el otro envejece y ese buen humor se le va apagando y se transforma en un viejo gruñón. Sigue siendo el divertido de la familia, claro. Vamos, que, por favor, después de 20 años la cosa cambió mucho. Pero uno no ve esa transformación en la gente, en las situaciones. Es decir, el partido tal siempre ha sido así, ya, ¿qué se puede esperar de ellos? Les pasan una cantidad de cosas. A lo mejor está mucho peor, no sé, se han transformado. Entonces, esa visión de los componentes en transformación es fundamental. A nivel de madre, vaya que hay que cambiar la visión de los componentes. ¿Cómo hace uno para reconocer al adulto que tiene enfrente cuando todavía toda la historia del bebé la tiene encima? Es decir, hay que hacer todo un esfuerzo para reconocer ese cambio, para ver esa transformación. Y no solamente en momentos inspirados, no, cotidianamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. ¿Qué se va a hacer? Se agarra la lista de los componentes, se la divide en 6 grupos, los 2 básicos, los 2 intermedios y los 2 sofisticados o sutiles. Se intenta ver si entran más elementos por los vértices, estos de los triangulitos, y si alcanza el tiempo se ve la transformación. ¿Cuánto tiempo le damos al trabajito? ¿Media hora, 45, 52? ¿Cuántos minutos? ¿Media hora? Venga, a ver si se logra. 1, 2, elementos básicos. Uno es recontrabásico y el otro es bastante básico. Me salta el 3. 4, 5, elementos intermedios, más de relación. 7, 8, elementos sofisticados. Uno es bastante sofisticado, el otro es muy sutil, es el tiquismiquis de los componentes. Ordeno la lista que tenía según esos criterios y los agrupo, pongo varios o ninguno en cada punto. Todos tenemos la lista de la estática, así que... Y los triangulitos es, por el 9 entra lo fundamental, lo que permitió la salida, la acumulación de elementos. Por el 3 entran elementos nutritivos, enriquecedores del medio. Aclaremos que si entra un desastre, se acaba la acumulación de elementos. Puede pasar perfectamente que un parque tiene su proyecto, y si los cuento por testimonio, tiene su proyecto, tiene su sitio, empieza a construir y le entra del medio una prohibición total de actividades y, venga. Entonces, por el 3 entra, para que siga funcionando, elementos enriquecedores del medio. Y por el 6, elementos que apoyen a esa sutileza, a esa dirección, a esa posibilidad de continuidad. Esa posibilidad, porque al llegar otra vez al 9, se puede empezar otro circuito. Si se están transformando, si está todo quieto ahí, no. Pero ahí habría que ver este esquema combinado con el proceso. Componentes de un niño. Niño. Para que un niño exista, hay alguien que lo
parió. Ese es el 9. El elemento se le da la vida, sí. Exacto, bueno, pero todavía falta un poquito. En lo más fundamental de un niño, su cuerpo. Entonces el niño tiene un cuerpo, una respuesta vegetativa o la vida y el cuerpo, venga. Digamos, vida, salud, porque sin eso, ¿no? Venga, ¿qué le entra del medio en el 3? Nutrición. Nutrición. ¿Qué permite la nutrición? Ya respuestas de otro tipo, empieza a interactuar el niño. Es decir, no estamos viendo solamente el primer día, estamos viendo la infancia. ¿Sí? Venga, entonces el niño ya empieza a interactuar, ya tiene respuestas motoras, un poco emotivas. ¿Y qué va a necesitar durante esa infancia que entre para continuar el proceso? Educación, amor. Gracias a eso se empieza a desarrollar otras cosas, que es lo más sutil en un niño. Bueno, desde la etapa de los por qué, ¿cómo? Todo el intelecto, respuestas más coordinadas, proporción entre las respuestas, todo eso. También la imaginación, las posibilidades, empieza a desarrollar vocaciones. Venga, se acabó la infancia. ¿Qué es lo que entra? ¿Y pero qué entró en el 9? Para empezar otra cosa. Hormonas. No le entran de afuera, digamos, pero se produce una revolución, aparece algo nuevo. También aparecen las chicas o los chicos o lo que fuera, el objeto de... Sí. Y ahí empieza otra rota de componentes, lo más básico en la adolescencia, que es decir, aquí comienza ya la síntesis, es decir, de todo lo hecho. ¿Cómo se hace una síntesis? Venga, una buena síntesis. Porque este es el momento en que uno se inspira y pasa a la improvisación. En vista de todo esto, yo digo que la respuesta a la pregunta original es tal. No tiene mucho fundamento, pero funciona. ¿Cómo se hace una buena síntesis? Una buena síntesis se hace, aquí está en cuatro, sí, pero se puede hacer en 3 partes. Primero, uno tiene que revisar todo lo hecho, desde el principio, desde cuál era el problema, cuál era la pregunta y cuál era el objeto de estudio. Entonces, eso se hace en forma oral, lo charla el grupo. Se podría seguir de eso hasta el final, digamos, una descripción paso por paso, pero se puede hacer un poco larga y es mejor mezclarla con el resumen. Entonces, primera parte, problema, pregunta, objeto, y alguien en el grupo resume, o todos resumen, ¿qué fue lo importante de ese... Hola, se acabó. ¿Qué fue lo importante de ese momento? Resumido, no es una síntesis, es un resumen. Elementos importantes de ese momento. Segundo, ahora sí. Segundo, ¿qué hicimos después? La estática. La estática, sistema mayor, medio, menor. Lo charlamos, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Pim, pum, pam. Y alguien, o todos, ¿qué fue lo importante de la estática? ¿Hasta ahí vamos bien? Proceso. Que entonces vimos desde el momento tal al momento cual y finalmente nos pusimos de acuerdo, bla, 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 bla. Tratar de no quedaros en lo que pasó en el grupo, son las comprensiones a las que habéis arribado. No es que las relaciones de grupo no importen, importan muchísimo, pero no en este momento en que estamos tratando de llegar a una conclusión final de un estudio. Entonces, ¿qué pasó en el proceso? Lo más importante del proceso fue pim, pum, pam, ya. ¿Qué pasó en las relaciones con el medio?
Bueno, fue difícil, finalmente nos pusimos de acuerdo. Lo más importante. Y ahora la compositiva. Igual. Como lo hicimos, que es lo más importante de la compositiva. Cuando leáis el resumen de todas las partes, entonces se hace una gracia muy simpática. Se la lee al revés. No al revés las palabras, por favor. Digo, se empieza por la compositiva, después se va al medio, después se va al proceso, de ahí se pasa a la estática. Si sale fluido, si se ve una relación al revés, es que es coherente el trabajo. Pero estamos hablando de un resumen bastante escueto, ¿eh? No es un resumen florido. Es un resumen de lo realmente fundamental en cada parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que tengáis el resumen de todas las partes, lo leéis al revés y me avisáis. Terminamos. Si estáis satisfechos, porque si la cosa se atasca hay que ver que ahí hay que sacar conclusiones. Me explico. Si al leerlo al revés la compositiva no tiene nada que ver con el medio, oye, ¿cambiamos el objeto de estudio? ¿Qué hicimos acá? Si resulta que la historia no tiene nada que ver con las relaciones, pero entonces pueden aparecer esas discrepancias que evidencian cambios en el interés, cambios en el objeto de estudio, en fin. Pero lo fundamental es recapitular y resumir. Y una vez que tengas un buen resumen, recién pasamos a la síntesis. Un paso atrás con todo lo que estamos haciendo. En esto, ¿qué pasó aquí? Porque cuando fuimos al ámbito... Entonces, hagamos una primera ronda de la pregunta y la respuesta a la que ha llegado cada equipo y luego podemos hacer un comentario más general de cómo fue la cosa. Cambios que mejoren la vida personal y social. Entonces, a partir de la respuesta. A partir de nuestro estudio, observamos que la espiritualidad ha tenido y previsiblemente va a tener un papel fundamental en la evolución humana, acompañada de grandes cambios sociales. Hemos visto que en los momentos de crisis se produce una búsqueda y que frente a propuestas externas, destructivas, desorientadoras y a veces atrayentes, la nueva espiritualidad debe proceder de otra forma. Entonces, la forma con la que debe proceder es primero conectando con las personas en búsqueda a través de sus organizaciones y lugares físicos y segundo, ofreciendo propuestas sociales y personales que puedan encajar con esas búsquedas. Produciendo un reconocimiento de algo que ya existe internamente y eso pueda producir una experiencia que a su vez produzca un cambio. Bueno, así muy resumido. Repetirlo, la segunda parte, contactar con las personas. Sí, primero conectar con las personas en búsqueda a través de sus organizaciones, de las organizaciones y lugares físicos. Hemos visto la conexión con las personas de búsqueda sería el punto 3 de la compositividad. Punto 3 de la relación dinámica de la compositiva, ¿no? Esa conexión con el medio, con esas personas que están en esa búsqueda de referencias y de cambio, ¿no? Entonces, el punto 1 y 2 son los lugares físicos y las organizaciones. Entonces, hemos visto que esa nueva espiritualidad, utilizando las organizaciones, los lugares físicos, puede establecer esa conexión con esas personas que están en búsqueda. Ese sería como el primer paso a hacer, ¿no? La conexión con ese medio, ¿no? Entonces, veíamos que una vez que conectas con esas personas, puedes hacerles propuestas de actividades, bueno, propuestas sociales y personales que permitan un encaje. Entonces, veíamos que el
punto 4 y el punto 5 serían las diferentes propuestas, ¿no? Por un lado las externas en el 4, las internas en el 5, y eso tendría que producir un encaje con el medio. Un encaje con el medio, porque si no se produce ese encaje, no pasa nada. Pero si se produce el encaje, eso reactiva todo el proceso. Eso empuja ese proceso evolutivo, ¿no? Esa espiritualidad. Entonces, al producir ese encaje, permite que se produzcan experiencias y que surjan imágenes, ideas que sean las referencias, que a su vez van a producir cambios, porque esas ideas van a producir, por un lado, choques profundos y van a producir cambios, van a ser las referencias de un nuevo ciclo, porque en ese cambio se va a producir una nueva crisis, pero esta va a ser de un carácter más evolutivo, ¿no? Bueno, eso es un poco el esquema que habíamos visto de toda la dinámica, la compositiva en dinámica, y que daba respuesta a esa pregunta que nos habíamos propuesto de cómo puede hacer la nueva espiritualidad, ¿no? Para producir ese cambio. Pero nosotros nos preguntamos cómo la nueva espiritualidad puede aportar o impulsar ese cambio social. Esa era la pregunta. Y hemos hecho el estudio en dinámica de la compositiva. Nos ha surgido uno de los elementos externos que tiene que haber gente en búsqueda. Y si no, aquella experiencia que uno intenta irradiar, si no hay gente en búsqueda, no tiene continuidad. No sé si simplemente no hemos hecho una respuesta, si hemos caído en cuenta que teníamos como un prejuicio, un predial del que partíamos. O sea, una irradiación espiritual va a producir un cambio social. Al hacer la síntesis hemos visto que no es seguro que se produzca un cambio social. Lo que partíamos de un prejuicio, un prejuicio. Dábamos que sí, que ese cambio social va a venir por un cambio espiritual, pero no lo tenemos claro. En la síntesis que hemos hecho no lo tenemos claro. Entonces, reformulando un poco el objeto de estudio, podríamos decir que una irradiación espiritual puede generar una conciencia y que eso, estoy un poco, porque no hablamos de espíritu, y esa conciencia a lo mejor es un cambio social, pero como que estamos haciendo que la conciencia, o sea, estamos generando conciencia con esto de la irradiación espiritual. Esto partía del problema de que no concretábamos un proyecto, o no se empezaban o se dejaban a media, ¿no? Los proyectos. Entonces, aquí cada uno ha matizado un poco, tirando por lo personal, pero la respuesta general que nos hemos dado es esta, ¿no? Siendo conscientes de que mis experimentos dependen de un ámbito mayor, que a su vez se relacionan con otras cualidades mías, se relacionan con mis relaciones personales, con mis experiencias, y que estos experimentos están compuestos por unos elementos que los van transformando de forma cíclica. Entonces, siendo capaz de ver todo esto, soy capaz de adelantarme al siguiente paso y ver de forma clara qué tengo que hacer para superarlos. Un proyecto o una organización holista pues está en marcha ya. Por unos pocos continúa en el tiempo y se desarrolla. Que hablábamos de trascender las condiciones de origen y de crear problema y a sus fundadores, de trascender a sus fundadores. Y la síntesis, bueno, no hemos desarrollado una síntesis como tal porque no nos ha dado tiempo, pero bueno, tenemos así como 4 ideas. Por un lado, nosotros hemos visto fundamental para que trascienda las condiciones de origen la apertura en la relación con el medio y ver qué relaciones hay en esa apertura. También la generación de ámbitos de participación donde se ve el proyecto compartido, que el proyecto se convierta en un proyecto compartido con otros. Ese desde el punto de vista un poco más externo. Luego, desde el punto de vista interno, la profundización y realimentación del propósito. El propósito
esto tiene que estar en continua revisión y en continuo aprendizaje también. Es como uno sentir que está en permanente transformación. Y luego una cosa que sí que nos ha parecido a todos importante o interesante al menos es que en todo esto no hay magia, ¿no? Uno a veces anda buscando respuestas medio mágicas a los atascos en los procesos. Y entonces, bueno, pues nosotros en todo el estudio del método hemos visto que se trata de profundizar, de revisar, de estudiar, de relacionar, que no hay grandes descubrimientos, sino que es un tema bastante básico, por lo menos en muchos casos, ¿no? De un trabajo que a veces no se hace. Y el registro de no violencia activa, o de no violencia. Entonces vimos que los registros de violencia son el sufrimiento que me crean otros, el sufrimiento que yo creo a otros y el sufrimiento que me creo a mí mismo. Que se identifican por los actos contradictorios que perpetúan esa violencia personal y social. Y que se superan, y coincidimos con lo que han dicho tres grupos, se superan gracias a una búsqueda. La palabra búsqueda apareció en nuestro grupo como gran salida. Gracias a una búsqueda de mejores registros. O sea, el registro de violencia personal o social, y se superan por la búsqueda de mejores registros. Estos mejores registros serían los que van hacia la libertad y la felicidad. Esos son los registros. Y el bienestar o progreso de todos y para todos, hecho horizontalmente por todos. Ya está. La pregunta es qué nos dificulta y qué nos facilita para pasar del yo a nosotros, del individuo al conjunto, al común. Bien. El objeto de estudio al que llegamos es la transformación del yo a nosotros, la transformación. Nos interesa la transformación, ese sería un punto de interés. Y la respuesta a esa pregunta surge al final cuando ponemos en dinámica las cosas. Entonces, llegamos a una serie de conclusiones en la cual nos damos cuenta que la transformación, que es lo que buscábamos, se produce al poner en dinámica todos los elementos tanto del yo como de los conjuntos de nosotros. Entonces aparecen elementos que parecían negativos en estática, como el propio egoísmo u otros elementos, que si los ponemos en dinámica los vemos como necesarios. Son cosas necesarias para el mantenimiento del yo. El yo tiene que existir y necesita ese ego, necesita ser egoísta, por decirlo de manera. El egoísmo sería como un elemento necesario. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta de que es necesario y por tanto lo aceptamos y por tanto nos choca con lo que en principio pensamos que era lo negativo. Es como una conclusión a la que hemos llegado. De ahí observamos también que la transformación del individuo y de la sociedad se tienen que dar en simultáneo, que si no es así, chocan, que no se da tal transformación, no se da en simultáneo o no se da. Vemos también que la sociedad aparece como un modelo final de lo que serían los conjuntos humanos, es el propio, es el conjunto, y que la transformación del ser humano se está produciendo en dinámica hacia un ente que podemos llamar sociedad, que está compuesta por muchos individuos y que aspiramos a que funcione como una unidad armónica, que es lo que nos planteamos
propios intereses y las propias necesidades que son las de los propios individuos. Y de alguna manera nos venía la imagen de que eso coincide con lo que llamamos la nación humana universal, que en el fondo sería como la transformación del individuo. La transformación del individuo sería llegar a ese tipo de conjunto, podemos llamar como la nación humana universal. ¿Y qué más? También nos surgía como, al menos como imagen, lo que nos venía produciendo, es como que entendíamos que de algún modo eso de el uno y todo es lo mismo tiene que ver con eso. Es decir, es el uno transformado, el yo transformado daría lugar a esa cosa que es una sociedad armónica. Ese un modo de representar ese todo. Así que bueno, lo que en principio aparecía como algo muy abstracto, que es cómo pasar del yo a nosotros, nos empieza a aparecer como un proceso, como una cosa muy bonita, muy interesante, con muchísima ramificación y con muchísimo sentido. Y no es tan abstracto, es algo muy concreto y se entiende si se ve dinámica. Nos parecía muy bonito del método es poderlo ver en movimiento. Al verlo en movimiento cambia absolutamente la visión que tenemos tanto del yo como de nosotros. Y tiene sentido, cobra sentido. Y cobra sentido todo lo demás.